Ay, qué delicia de tema nos trajiste hoy, Citlali. Un tema que tenemos que, pues como que desenmarañar, ¿no? Un mito hay partes de verdad, hay partes de mentira, verdades a medias, y hablar de los mitos en la alimentación del adulto mayor, de la adulta mayor, todo un temazo. Todo un temazo, mi querida Patti, muy contenta de estar contigo Qué bueno, aquí. gracias. Y pues en esta sección vamos a trabajar que el tema de hoy, Patti, surgió de todas esas dudas que nos mandan al correo y a diferentes redes sociales, en donde nos dicen, ¿qué puede comer mi paciente? Yo le doy tal cosa, yo le doy esto. Y entonces por eso hicimos como esta recapitulación, en donde les voy a mencionar 5 mitos que hay con respecto a la alimentación del adulto mayor, pero Dime una cosita, ahorita los 5 mitos, pero ¿te costó trabajo desenmarañar todo eso? oh, sí, ¿Por qué? porque hay una serie voy a decirlo de Sí, esta sí, sí, manera, sí. porque pues hay una serie de restricciones violentas por parte de la gente que cuida a los adultos mayores, que va justificada desde una relación amorosa con los adultos mayores. Entonces, tratando de cuidarlos, minimizan su independencia, Eso. minimizan su salud, pero además les restringen la vida a través de la alimentación. Entonces, ¿Qué cosa tan fuerte has dicho? pues es que, y lo Así hacemos es. en nombre del amor, o sea, no lo estamos Sí, haciendo claro. desde un voy a maltratar a mi paciente adulto mayor. Y eso lo hemos visto pues a través del programa, pero muchas veces son las dudas que van al consultorio y que encontramos a pacientes adultos mayores en estado de desnutrición o en un estado de haber empeorado sus enfermedades crónico-degenerativas Ok. solamente porque hay mitos sobre la alimentación. ¿Y qué más que mitos y dichos y cosas que en la población mexicana tenemos bien arraigados? Eso es. Pues danos los cinco mitos y los 5 intríngulis que encontraste. Primero, me gustaría decirles que el proceso de estar en la alimentación y compartir la comida con nuestra gente Sí. tiene que ser un acto de amor y tiene que ser un acto de convivencia Uy. en donde es que es fundamental que diga Ujú, esto, ujú, Patti, ujú. porque muchas veces pensamos que comemos para saciar el hambre. Entonces, comer es un fenómeno para los seres humanos, pues sociocultural. Entonces, comer debe ser algo muy importante y un momento de solidaridad con nuestras personas queridas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la alimentación del adulto mayor, pero voy a aprovechar para hablar de los pacientes diabéticos, por ejemplo, los pacientes con diabetes. Eh, eh, Muchas veces ven cómo la gente está comiendo diferente a su alrededor y uno está viendo cómo no puede comer ciertas cosas. Entonces pienso que parte de esto que hemos hecho aquí de hablar sobre la conciencia en la alimentación, pues tiene que ver con solidarizarnos a esta causa que es comer diferente, comer sano y además de que un paciente adulto mayor, como cualquier paciente con cualquier entidad, con cualquier enfermedad, puede comer lo que sea con responsabilidad y con educación. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, Excelente. una vez dicho esto, vamos a trabajar sobre los mitos. Partiendo del amor. El primero, grandísimo, los pacientes adultos mayores solamente pueden comer cosas que están licuadas. Y los hacen igual como los niños cuando están en el proceso de ablactación, o sea, de empezar a trabajar con papillas y con cosas así. Entonces el adulto mayor, que está acostumbrado a que en su tiempo comió cortes, en su tiempo comió un salmón, en su tiempo se comió un pollo, una pechuga, entonces de pronto dicen, pues ahora ya todo licuado. Y desde que cambia, el niño nunca supo que era haber comido un corte y se adapta al sabor. Pero un paciente que ya le molieron el Que ya tiene alimento, toda el menú en la boca. ya no es fácil que te acepten una dieta así. Claro. Entonces, es importante que digamos que no es verdad. Hay que tener una evaluación con el dentista porque hay pérdida de piezas dentarias, pero no todas y algunas. Entonces, esas piezas, depende de la pieza, sirve para diferente proceso de la masticación. Por eso es importante que sepamos que sí pueden seguir comiendo cosas y podemos ayudarlos con la precocción de los alimentos o con la predigestión, que puedo decirlo de esta Ok, manera. ok. Ayudarlos a que no les den proteína, carne, ya dije,
cruda que la haga tener un poco más difícil el proceso de masticación, sino que esté bien cocida, que esté deshebrada Sí, y porque que no solamente esté licuada y en papilla, que pues no les va a saber exactamente a nada. no, 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 pues vas a ver a nada. Oye, y además me va a empezar a modificar las funciones de mi estómago, de mi aparato digestivo, ¿no? Si entra pura agua, pues ya no voy a poder estar. Es importantísimo esto que dices, Tati, porque sí, o sea, por supuesto que modifica eso, pero también hay algo muy interesante que a los pacientes adultos mayores les restringen mucho la carne y a través de la carne pues obtenemos proteína. Pues claro, y necesitamos proteína. Sobre todo porque cuando vamos avanzando en la edad nuestro cuerpo está más compuesto de grasa que de masa muscular. Entonces, cuando cumplimos la proteína, ayudamos a poder Exacto. recuperar el músculo. Entonces, aquellas personas que llegan al consultorio y nos comentan que a sus pacientes adultos mayores ahora les dan una dieta vegetariana, aguas, Ay. porque muchos pacientes adultos mayores, dado el cúmulo de enfermedades que han acumulado en el tiempo, suelen tener hiperuricemia, es decir, ácido úrico elevado en sangre. Entonces, lo más común es que los médicos les digamos o toma carne, o come carne, o toma cerveza. Si no es así, pues entonces O sea, es unos algo tacos con difícil. cerveza, ¿no? Entonces, Bueno, ni modo. sí, Pati, Ajá, se aumenta está el bien. ácido úrico y empiezan a restringirle este tipo de alimento que es la proteína, cuando a veces o el ácido úrico tiene que ver con inflamación en el cuerpo porque Sí, ya sí. se ha detectado como un marcador de inflamación, o a veces tiene que ver con alguna enfermedad autoinmune que hace que suba y que suba y que suba y no tiene nada que ver con su alimentación. Vale la pena por eso siempre que antes de que decida quitarle o no el alimento a su paciente adulto mayor, pues tenga en cuenta de que sí debe de comer carne, que hay otras fuentes de proteína, que no solamente son licuaditos y que si hace la sopa o lo basa en alimentación líquida, siempre se le puede suplementar con un huevito, con una yema, con N cantidad de opciones. Entonces, primer mito, los pacientes adultos mayores no solamente están comiendo licuados. El segundo es, no pueden tomar líquidos. Ese es otro, que va como en contra. Los pacientes adultos mayores necesitan de 2 litros a 2 litros y medio de consumo de líquidos por día. Y ahí se cuenta el té, el caldito de pollo, lo que desayunó, lo que comió, todo absolutamente lo que entra a través del líquido se cuenta, salvo que tenga una condición de insuficiencia renal o problemas renales, problemas cardíacos, eso hay que tomarlo en cuenta para saber. Muchas veces el paciente adulto mayor, ya no quiere tomar líquidos porque no quiere estar haciendo pipí, porque tiene incontinencia urinaria. Entonces es súper vergonzoso decir, pues me voy a hacer pipí y voy a tener que usar el pañal y le voy a tener que decir al hijo, al nieto que me cambie a cada rato. Reducen el consumo de líquidos, Pati, y eso los lleva a tener desequilibrio hidroelectrolítico, deshidratación, vamos a decirlo, tener alteraciones o confusión mental, y a veces están en una sala de urgencias pensando en una enfermedad neurológica cuando solamente tiene que ver con deshidratación. Entonces, no es cierto que ya no se le antojen los líquidos, no es cierto que deban restringirle los líquidos y que son situaciones que tienen que tomar en cuenta. Y también habrá que decirles que tampoco es cierto que todos los viejitos son incontinentes o que todas las mujeres son incontinentes. Muchos sí, pero muchos no. Pero esto del agua es importantísimo, Pues ¿no? sí, porque ya no les dan. Y como Claro. dicen, pues es que ya no pide, pues seguro es porque ya no quiere. Y otro factor ahí que no mencionamos al principio, Pati, es que la depresión, que es un factor social, hace que el paciente adulto mayor a veces simplemente no pida alimentos y no es porque ya no quiera. Y ahí vamos a hablar del siguiente mito, Ok, que es el los tercero. pacientes adultos mayores comen menos. No. Entonces, muchos dicen, pues es que ya le doy poquito, pues porque como ya está grande, pues come bien poquito. Y eso pues no tiene Pues que no, ver. claro. Acá vamos a hablar de los factores orgánicos, los dientes, problemas de absorción intestinal, que ya hay poca motilidad esofágica, que hay estreñimiento crónico, que hay N cantidad de cosas, la pérdida de las piezas. O sea, todos esos factores orgánicos han hecho que los pacientes pues quieran comer menos, o a veces la propia depresión. Entonces, pero pues es que ya no pide comida, entonces pues ya come O menos. ya come bien poquito y Y ahí. ya, Ajá. entonces
a veces muestran los platos en donde hay pues pedacitos de cada cosa, Pati, y eso pues no les va a ayudar a nutrir nada. Siempre que su paciente adulto mayor no quiera comer, es un dato de alarma y es un dato que tiene que ponerlos a ver al geriatra, de ver a su médico de primer contacto, de pedir ayuda para saber por qué situación no está comiendo, porque eso pues los va a llevar invariablemente a la desnutrición. Ok. Cuarto mito. Vamos a hablar del mito este. Todos los pacientes necesitan vitaminas cuando son adultos mayores. Entonces van pidiendo vitaminas y dicen, es que doctora, pues yo lo veo muy flaquito o como que no quiere poner, no tendrá unas vitaminas, porque además pensamos que las vitaminas nos animan, nos ponen contentos, resuelven el problema de todo. O sea, las vitaminas para nosotros siempre son el top, ¿no? Y realmente no. Nosotros damos vitaminas cuando hay enfermedades que no permiten la absorción de ellas a nivel intestinal o en diferentes aparatos o sistemas, o bien cuando hay una deficiencia alimenticia por alguna razón específica. Pero para eso nosotros hacemos un test. O sea, pedimos en el laboratorio la opinión, la sugerencia y decimos, a ver, ¿cuánto tiene de vitamina B? ¿Cuánto tiene de vitamina D? Y con respecto a ese valor, pues decimos, pues necesita tal dosis o tal dosis. Lo que un paciente adulto mayor por lo regular necesita más que una vitamina es un aporte de a lo mejor algún suplemento de proteína que le va a venir mucho mejor que tener una vitamina por la cual a lo mejor ni siquiera tiene deficiencia. Entonces, no todos los pacientes adultos mayores necesitan vitaminas. A veces es mejor darle algún suplemento de proteína, sobre todo si está en una condición pues de que no puede consumirlos por él mismo. Entonces es importantísimo eso porque pierden masa muscular. Entonces cuando vamos la avanzando... La sarcopenia es una realidad, eso es una realidad en adulto mayor. Y pareciera desnutrición y bueno, se combina con otros factores. Claro. ¿No? ¿Y la última cuál es? Y la última... Tenemos por ahí una llamada. Ajá. No, pero la última. Ahora sí que la última y nos vamos. La última y nos vamos. La última y nos vamos a la llamada. Los pacientes que están en cama, en situación de cama, necesitan menos aporte de alimentos. Entonces tenemos a nuestro paciente en cama y decimos, bueno, pues es que si ya no se mueve y pues si ya no tiene más actividad, entonces ¿para qué le voy a estar dando más alimentos? Y las personas a veces tienden a dar una vez al día o 2 veces al día alimentos y no más. Y un paciente que está en cama, aunque tenga una situación, pues ya que no se pueda parar, etcétera, necesita comer exactamente las mismas veces y se tiene que estimular de forma intestinal, pues con masajitos, con calor local. Hay diferentes estrategias para estimular el intestino de personas que están ahí. Caminar pero también, forzoso, ¿verdad? Pues cuando ya no pueden caminar. Cuando y ya están no ahí. pueden caminar. Okay. Porque cuando están en situación de cama, lo que hacen es darles menos comida. Y es un poco también del abandono que se da en este tipo de pacientes, de pues como ya no se mueve y pues ya ni habla y ya tiene otras alteraciones neurológicas, pues ya no puede hacer por él mismo muchas cosas. Claro, entonces es importante... Tienes toda la razón, me quedé pensando en... Que coman. Los pacientes que tienen en cama tienen que comer igual que usted, que está haciendo todas las actividades de 4 a 5 veces, obviamente racionadas, obviamente tomando en cuenta cuántas calorías va a necesitar por día. Claro, pero me encanta que señalas de que no porque eres persona mayor vas a comer menos, ni de menor calidad tampoco. Seguimos necesitando todo, vitaminas, proteínas, carbohidratos, agua. Y lo que pasa con el agua también es que vamos perdiendo el reflejo de la sed, fíjate. Sí, y además como vas perdiendo gusto, vas perdiendo olfato, vas perdiendo dientes y vas perdiendo el reflejo de la sed, pues entonces pues todo se combina más, aparte la cultura todo al para mismo decir, tiempo. no, pues es que es no gradual, todo al mismo tiempo, pero bueno, puede haber, pero cuando lo sabemos, por eso la importancia de un programa como este, cuando lo sabemos o de tus sugerencias, ya podemos adelantarnos y saber que mamá y papá van a seguir comiendo. Exactamente, y ahí te voy a incluir otro que es la sal, o sea, la sal. Muchas veces los pacientes ya tienen un plato enfrente suyo en donde está todo inapetente, que no sabe a nada, no tiene ni tantita sal y dice, pues es que no quiere comer, pues sabe bien feo, ¿cómo se lo va a querer comer, Pati? Haznos un programa de cómo combinar los sabores. Exactamente, ¿no? yo creo que sí va a ser muy bueno. Muchísimas gracias, Citlali, muy gentil.